El Día Mundial del Agua, por iniciativa de las Naciones Unidas, como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua. Un día tras otro, vertemos millones de toneladas de aguas residuales sin tratar y de desechos industriales y agrícolas en los sistemas hídricos del mundo. El agua limpia escasea y escaseará aún más a medida que avance el cambio climático. Y los pobres son las primeras y mayores víctimas de la contaminación, de la escasez de agua y de la falta de un saneamiento adecuado. Es importante destacar que en el mundo, 1 de cada 3 personas vive en un país con escasez de agua, entre moderada y alta, y es posible que para el 2030 la escasez afecte a casi la mitad de la población mundial, ya que la demanda podría superar en un 40% a la oferta. John Ash, presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, describió la magnitud del problema con datos concretos. 783 millones de personas viven sin agua potable y 2.500 millones no tienen saneamiento adecuado. Para agravar esta situación, en muchos países del planeta hay un severo estrés hídrico y escasez de agua. Si no tomas conciencia ahora, mañana puede ser muy tarde. Estas dramáticas cifras entonces nos muestran la realidad del agua en el mundo, este recurso cada vez más escaso. Pero nos vamos a preocupar por la parte que corresponde a Guatemala. Y en este caso, pues lo sabemos, hay escasez, pero también hay propuestas. Y es lo que vamos a conocer a continuación. Una de las propuestas que se convertirá incluso en una iniciativa de ley respecto al agua. Vamos a conocerla a continuación porque nos acompaña el ingeniero Pedro Antonio Aguilar Polanco, quien es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y muy buenas tardes al distinguido auditorio, que seguramente son seguidores de este canal Todo Noticias. Gracias, bienvenido entonces nuevamente. Muy amable. Con nosotros, y desde la visión de la Facultad de Ingeniería, el problema del agua, ¿cómo se lo plantean? Bueno, hay varios puntos de vista. Y yo pensaría que el primer punto de vista es el agua para consumo humano. Y ahí habría que comenzar por definir qué es agua potable. Y el agua potable la vamos a definir como el agua que es sanitariamente segura y que además es agradable a los sentidos. El agua químicamente pura, es decir, H2O, existe únicamente en laboratorio. El agua que está en la naturaleza tiene una serie de sustancias químicas, minerales y materia orgánica en suspensión. Entonces, cuando nos referimos a que es agua sanitariamente segura, es agua que no nos va a transmitir enfermedades, que las sustancias minerales y materia orgánica van a estar por debajo de ciertos límites permisibles y que además no contiene sustancias tóxicas. Y cuando hablamos de que es agradable a los sentidos, nos referimos a que el agua es incolora, es inodora y de un sabor agradable. En Guatemala, la calidad del agua para consumo humano la rige la norma COGUANOR. COGUANOR es la Comisión Guatemalteca de Normas, y la norma que específicamente verifica la calidad es la norma guatemalteca de carácter obligatorio, la número 29001. Y en ella especifica la serie de exámenes, tanto físico-químicos como bacteriológicos, que se deben efectuarle al agua para determinar su potabilidad. Es alarmante y preocupante la situación que vive el país, por cuanto yo diría que un alto porcentaje de la población está consumiendo agua que no es potable, agua entubada. Recientemente se hizo un estudio en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y aproximadamente un 80% de los abastecimientos de agua tienen contaminación de una bacteria que se denomina Escherichia coli. Esta bacteria, si bien es cierto, no es patógena, pero vive en los intestinos de los seres vivos, de manera que su presencia indica que el agua tiene contaminación fecal. Y al haber contaminación fecal, podemos esperar cualquier tipo de enfermedad gastrointestinal.
Y es conveniente recordar además que en nuestro país las principales causas de mortalidad y de morbilidad se asocian a enfermedades diarreicas, gastrointestinales y que generalmente su transmisión es por el agua. ¿Podemos entender entonces que los controles y las normas no están funcionando, ingeniero? Efectivamente. Yo recuerdo muy bien cuando fuimos azotados por la epidemia del cólera. En esa época todas las autoridades municipales y gubernamentales se preocuparon mucho de mantener niveles adecuados en cloro, que es el mejor desinfectante para eliminar toda la contaminación bacteriana. Sin embargo, en Guatemala muy pronto nos olvidamos de las cosas y desde esa época pues nos hemos olvidado de desinfectar adecuadamente el agua. Y el cólera es una epidemia que está latente. Es decir, todos sabemos que en Haití hay epidemia del cólera. Guatemala tiene un destacamento militar en Haití que frecuentemente viajan al país y que no sería raro que en determinado momento trajeran de nuevo la bacteria al país y se generalizara una epidemia como la que nos azotó en el pasado. Sin embargo, ¿hay sanciones para aquellos que no proveen de un agua pues, apta para el consumo humano? Sí, corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social el monitoreo de toda la calidad del agua en todos los abastecimientos del país. Sin embargo, hay que reconocer que el país pues no tiene o no dispone de los recursos suficientes como para poder desarrollar un trabajo de esta envergadura. Pero yo sí creo que debería ser parte de la conciencia de las corporaciones municipales en efectuar ellos sus propios análisis y sobre todo de preocuparse en proveer agua que no sea agua entubada, sino que realmente sea agua potable. ¿Qué nos dice la calidad del agua conforme a las regiones, si se tiene esto monitoreado, ingeniero? Sí, mire, yo diría que la situación que vive el país es exactamente la misma que se vive en toda la región centroamericana. Y si vemos, por ejemplo, ya refiriéndonos únicamente a Guatemala, los países que mejor, perdón, los departamentos que mejor cobertura tienen es Guatemala, Sololá, Chimaltenango, pero países, departamentos, perdón, como Alta Verapaz, la cobertura no llega ni siquiera a un 45% de la población. Es decir, realmente hay mucho por hacer en este campo. Agravado a eso, el problema para mejorar los índices de salud de un pueblo es agua potable, un buen sistema de disposición de excretas, un buen sistema de disposición de desechos sólidos, pero sobre todo la educación. Sin una adecuada educación sanitaria, las poblaciones o los pobladores no hacen un uso adecuado de estos servicios y entonces eso no permite mejorar las condiciones de salud de todos los habitantes. Por un lado hablamos de calidad, de lo cual usted ya nos ha mencionado, pero en cuanto a cantidad, ¿tiene Guatemala todavía de dónde obtener suficiente agua para los guatemaltecos? Bueno, como fuentes, los tipos de fuentes de agua, yo diría que está en primer lugar el agua de lluvia. El tipo de soluciones es para unifamiliares, es decir, para una sola vivienda y en aquellos lugares donde la publosidad es muy alta y además en el espacio muy prolongada. El siguiente tipo de fuente de agua son las aguas superficiales, constituidas por los lagos y ríos. Esta agua está altamente contaminada y entonces demanda de la construcción de plantas de tratamiento para poder potabilizar la misma. Y estas plantas de tratamiento además demandan entonces el uso de sustancias químicas como es el sulfato de aluminio o la cal y por supuesto el cloro para poderla desinfectar. Y luego tenemos el agua subterránea. En general el agua subterránea es agua de muy buena calidad que lo que más requeriría es disponer de un sistema de desinfección para prevenir cualquier contaminación que pueda provocar enfermedades en la población.
Entonces, realmente si vemos la disponibilidad de los recursos en el país, yo diría que es alta. Sin embargo, las inversiones que se deben efectuar también son muy altas. La cobertura, de acuerdo a las últimas cifras de CGPLAN, en el área urbana estamos hablando de coberturas entre un 60 a un 70%, pero en el área rural es sumamente bajo, que no digamos ni al 50% en agua. Y si hablamos de drenaje, pues la situación es mucho más dramática, y si hablamos de desechos sólidos, que son las basuras, pues es mucho más dramática aún. Y sin hablar de la educación sanitaria, que yo vuelvo a insistir, es probablemente el componente más importante para poder reducir las causas de morbilidad y mortalidad que prevalecen en el país. Gracias, ingeniero. En este momento vamos a ir a la pausa, pero volveremos siempre hablando del agua, este bien esencial para la humanidad, pero escaso en países como el nuestro. Ahora regresamos. Desafortunadamente, en los últimos tiempos, la generación de energía hidroeléctrica ha sido rechazada por las poblaciones. Yo creo en parte porque no se les ha cumplido con los ofrecimientos. Otra es la mala experiencia que hubo con la central hidroeléctrica de Pueblo Viejo Quixal, conocida como Chixoy, en donde se inundaron grandes extensiones de terreno y las familias no fueron resarcidas adecuadamente. Por supuesto, recordemos que eso fue en la época de los gobiernos militares, donde prácticamente no podía haber oposición absolutamente a nada. Y entonces esas experiencias ha provocado el rechazo de la generación de energía hidroeléctrica. Pero si analizamos y vemos, la energía hidroeléctrica es la energía más limpia, no contamina el agua. El agua únicamente sirve para accionar las turbinas, generar energía y luego se devuelve a su mismo cauce sin ningún contaminante. Los costos de operación y de mantenimiento son sumamente bajos. Y lo único que requiere sí es una inversión inicial, pero con la ventaja de que no provoca ningún grado de contaminación. Hemos visto ejemplos, por ejemplo, en el que algunas comunidades indígenas han construido sus propias hidroeléctricas, las están operando adecuadamente y tienen una generación fuerte de ingresos, porque el mercado eléctrico en Guatemala está bien segmentado. Un sector es el que genera, el otro el que transporta la energía y el otro el que comercializa. Pero la matriz energética en Guatemala ha variado sustancialmente. Por ejemplo, en los años 90, menos de un 15% de generación de energía eran energías renovables y lo demás era generada por fósiles. Ya en el 2014 la situación está totalmente a la inversa. Un 70% es de energía renovable y un 30% de energía fósil. Y de ese 70% de energía renovable, alrededor de un 18% está generando el Instituto Nacional de Electrificación y el resto lo están haciendo el sector privado. Entonces, yo creo que si aprovechamos todos los recursos hídricos que dispone Guatemala, que son bastantes, podríamos estarle vendiendo energía a toda Centroamérica, energía muy limpia, generando ingresos para el país y no contaminando absolutamente en nada nuestros cuerpos de agua. Entonces, sí insisto en que la generación de energía hidroeléctrica, sin afectar a las poblaciones, por supuesto, sin hacer grandes embalses en donde perdamos tierra que puede tener un alto valor productivo, es algo que bien vale la pena socializar con las comunidades de manera que se pueda trabajar en ese aspecto. ¿Qué nos puede comentar ahora respecto al desvío de ríos, lo cual se ha denunciado muchas veces en los últimos tiempos? Sí, esa es una práctica desafortunadamente que va en contra del bien social. Recordemos que todos los cuerpos de agua y lo que hay en el subsuelo y las riberas de los ríos y lagos son propiedades del Estado, que si bien es cierto en algunos casos se puede dar en usufructo, pero debe estar debidamente regulado. Desafortunadamente,
no se ha cumplido con un mandato constitucional. En uno de sus artículos, la Constitución Política de la República de Guatemala establecía que dentro de los 6 meses siguientes de promulgada la Constitución se debería de emitir la Ley de Aguas. Bueno, ya llevamos bastantes décadas y no contamos con una Ley de Aguas. Y eso ha generado entonces el hecho de que exista anarquía, dijéramos, porque no hay un ente rector que regule la utilización de todos los recursos hídricos. Entonces es de suma urgencia y de suma importancia la emisión de esta Ley de Aguas. La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través del Honorable Consejo Superior Universitario, nombró una comisión encabezada por el decano de Agronomía, el decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, el decano de la Facultad de Veterinaria y el decano de la Facultad de Ingeniería, para que a su vez ellos asignaran un grupo de trabajo que pudiera presentar una iniciativa de ley al Congreso de la República donde se tocaran los puntos focales que debería de contener la Ley de Aguas. Prácticamente ya casi está por terminarse, a pesar de que el Congreso había fijado una fecha para entregar, pero tomando en consideración que la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene la facultad de presentar iniciativas de ley, entonces nos estamos tomando un poquito más de tiempo para hacer una propuesta que realmente enmarque a todos los involucrados. Entonces, en este momento se está haciendo un trabajo de socialización de esta ley, sobre todo con los pueblos indígenas, que creemos que debemos participar todos. Por supuesto que el enfoque de esta iniciativa de ley, de esta propuesta de iniciativa de ley, es tomar el agua como un bien social. Debe prevalecer el bien común al bien particular. Como usted dice, lo más importante es la propuesta, y en este caso, ¿nos podría adelantar algo del contenido de ella? Sí, mire, básicamente está en que el uso principal del agua debería ser el consumo humano, luego el riego, la generación de energía, en ningún momento permitir ese desvío de ríos a menos que realmente se justifique el hacerlo y que no afecte poblaciones localizadas aguas abajo, en donde se regule la extracción del agua subterránea. En Guatemala cualquiera puede perforar un pozo, obtener agua y no hay una regulación al respecto. Y eso ha provocado, por ejemplo, que veamos un descenso en el nivel del lago de Amatitlán, porque toda el área metropolitana generalmente está haciendo uso de pozos perforados para extraer el agua subterránea. Eso es algo que debe regularse. Y además debe existir, por ejemplo, en este caso el INSIBUME debería de tener el control de todos los pozos que se perforen en el país, de cuáles son sus niveles freáticos, de cómo varía el nivel dinámico y el nivel estático, a efecto de poder regular y determinar cuáles serían las zonas adecuadas para la recarga hídrica. Fíjese que el país, la parte urbana ha crecido exageradamente y entonces está ocurriendo que al ya no haber área boscosa, no existan áreas de recarga de la napa freática. Entonces todas nuestras aguas de lluvia van directamente a los ríos y se pierde esa recarga de la napa freática, que es muy, muy importante. Gracias. Sus conclusiones. Bueno, la primera conclusión, que toda la población debe estar consciente que si bien es cierto el agua es un bien de Dios, pero es un recurso que es muy limitado y que por lo tanto debemos conservarlo adecuadamente, ya que esa es la responsabilidad que vamos a tener con las generaciones futuras. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda, a las autoridades gubernamentales y municipales, trabajar en la dotación de agua potable y no agua entubada, y al organismo legislativo que hagan una discusión muy seria
con la participación de todos los sectores involucrados para promulgar una ley de aguas que sea realmente en beneficio del país y no de unos cuantos. Ingeniero Aguilar. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes de la propuesta y también dando seguimiento a lo que ocurra al trasladarse esta al Congreso de la República. Ahora agradezco su sintonía y lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés. Con permiso.